Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Potentes explosiones en Crimea, los nuevos drones en servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están haciendo su trabajo. Las refinerías rusas arden. En Rusia hay una crisis de gasolina. Moscú, prepárate. Infierno en Kiev, decenas de muertos, incluidos niños. La Rusia de Putin continúa el genocidio de civiles ucranianos. Imágenes ardientes, calientes y en llamas desde el frente. Míralas ahora mismo. Cuarto año de la guerra a gran escala que la Rusia de Putin comenzó en suelo ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo heroicamente no solo su patria, sino también a todo el mundo civilizado de la agresión de los criminales de guerra del Kremlin. Saludos. Esto es Front News. Con ustedes, Volodymyr Timoshenko. En los próximos 30 minutos les espera la verdad sobre la guerra que nuestros periodistas obtienen desde los puntos de combate más calientes. Y bien, ¿están listos? Entonces comenzamos. Y empezamos de inmediato con lo más terrible. Al momento de grabar este programa, 23 personas han muerto, entre ellas 4 niños, y decenas resultaron heridas como resultado de un ataque masivo ruso contra Kiev en la noche del 28 de agosto. Esa noche terrible, todo voló hacia Kiev y la región. Kinzhal, misiles balísticos, drones. La defensa aérea ucraniana neutralizó 589 objetivos rusos, pero aún así hubo 13 impactos en diferentes lugares. Nuestros colegas del servicio de noticias de televisión estuvieron en el lugar de los sangrientos acontecimientos. Ahora mismo, este material impregnado de dolor. El distrito Darnitsky. El distrito Darnitsky fue uno de los más afectados durante este ataque nocturno. Detrás de mí hay un edificio de 5 pisos que los rusos destruyeron, o mejor dicho, una parte de él. Vemos cómo en este momento los rescatistas intentan liberar a personas de los apartamentos y vemos que al mismo tiempo nuestros bomberos están trabajando arriba. Allí hay un equipo de rescatistas en el 5º y 4º piso, o mejor dicho, en lo que queda de ellos. Y al mismo tiempo vemos que en el 1er y 2º piso continúa la remoción de escombros, intentando encontrar personas. En algunas ubicaciones hemos encontrado fragmentos de cuerpos. Después de la identificación podremos informar con certeza la cantidad de fallecidos. Después del impacto aquí escuchamos una fuerte explosión. Incluso en la estación, a 5 metros de profundidad, se oían las explosiones y la vibración era muy fuerte. Después de eso la gente empezó a llegar, algunos en pantuflas, otros en ropa interior. Trajeron a 2 niños pequeños, simplemente envueltos en mantas, sin calzoncillos, sin nada. Ellos todavía estaban durmiendo allí o algo así fue lo que pasó. Empezaron a limpiarlos, a buscar un botiquín en la estación. Justo ahora los rescatistas se activaron y se dieron cuenta de que allí, arriba, están bajando con una grúa el cuerpo de otra persona fallecida. Ahí llevan la camilla. Según la Policía Nacional, al menos 10 personas no responden a las llamadas. Por eso los trabajos continúan. Aquí están trabajando tanto la policía como la ambulancia. También hemos visto que los psicólogos están trabajando con la gente, porque aquí hay muchas personas esperando a sus seres queridos y amigos. Hablamos con un hombre que por ahora no sabe dónde está su esposa. Hay muchísimas historias así. También personas que vienen aquí para ayudar en lo que puedan. Traen agua, traen comida, ya están listos para ir a limpiar, a remover los escombros, pero por ahora nadie tiene acceso allí excepto los rescatistas. Aquí ahora está esperando a sus familiares una mujer que espera a su hija y a su nieta de 2 años. Estamos constantemente a su lado, la acompañamos, estamos en contacto con ella. También hay un hombre cuyo hijo murió, una niña. Ya se llevaron el cuerpo, por eso él está haciendo los trámites. A él también lo estamos acompañando. Estas son las personas con las que he hablado directamente. Y también un hombre que espera a su esposa. Junto al edificio destruido había un estacionamiento y allí se incendiaron los automóviles. Es difícil contar cuántos hay aquí. Aquí pueden ver autos completamente destruidos. Bueno, alrededor de una veintena, esos son los que podemos ver, porque por ahora no es posible ir más allá. Allí continúan las labores de rescate y, como es lógico, esa zona está acordonada.
Además del edificio de 5 pisos, resultaron dañados edificios residenciales de 9 y 16 pisos. Una casa y un jardín de infancia resultaron dañados. En el vecino distrito de Dnipro, resultó dañado un edificio de 25 pisos. Allí, un dron impactó en el patio junto a un edificio de 9 pisos. En el distrito de Desniansky, los rescatistas aún no logran apagar el incendio ni siquiera desde el aire. Aquí constantemente sobrevuelan helicópteros que arrojan agua, pero la columna de humo detrás de mí al parecer solo sigue creciendo. Los rescatistas no detienen su labor ni siquiera durante la alarma, cuando aquí y en los distritos vecinos se escuchan explosiones. La ubicación es completamente civil. Aquí cerca hay un taller de neumáticos y están los autos que trajeron para reparar. Preliminarmente, aquí no hay heridos, pero el humo es tan denso que es difícil respirar mientras grabo este video. En total, en Kiev, la cantidad de objetos dañados llega a un centenar. Actualmente, en cada uno de estos lugares trabajan rescatistas que estudian y procesan en detalle los restos de drones o las consecuencias de los misiles. Por eso, piden no acercarse ni aproximarse a estos lugares. Si ven algo sospechoso, llamen de inmediato al 102 o al 103. Y ahora, el análisis de la situación operativa en el ardiente frente de Pokrovsk. El enemigo también se está volviendo más feroz aquí. En la dirección de Pokrovsk, durante el día, el agresor realizó 33 acciones de asalto y ofensivas. Se ha registrado actividad de los ocupantes rusos en las zonas de los asentamientos de Vladimirovka, Novoekonomicheskaya, Mirolubovka, Suketskaya, Lisovka, Udachnoye, Molodetskoye, Novoukrainka y en dirección a los asentamientos de Mirnograd, Rodinskoe, Luch, Balagan, Novopavlovka, Krasny Liman y Pokrovsk. Un enfrentamiento continúa, pero al mismo tiempo la ofensiva de verano de los rusos ha fracasado. Así lo escribe, basándose en hechos, el corresponsal militar de Bild, Julian Repke. Así, en 3 meses de verano, a pesar de un ritmo de avance nunca antes visto, los ocupantes lograron capturar solo el 0,3% del territorio ucraniano, o aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados. La mayoría de los objetivos que el mando militar del ejército ruso estableció al inicio de la ofensiva de verano no se cumplieron. Sobre esto y otras noticias del frente y sus alrededores, en nuestro resumen. Este video es de los combatientes del batallón de asalto número 225 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ellos están limpiando la localidad de Voronezh en la región de Dnipropetrovsk. A los combatientes ucranianos, con la ayuda de los Bradley, les logró detener el avance de los ocupantes en esta dirección. Lamentablemente, tales acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania no siempre tienen éxito. Según el recurso Deep State, los rusos lograron por primera vez ocupar 2 aldeas en la región de Dnipropetrovsk, Zaporozhye y Novogeorgievka. En los últimos meses, los invasores de Putin han estado utilizando casi en toda la línea la táctica de infiltración en pequeños grupos. Esta táctica trae éxitos muy insignificantes. Se trata de infiltraciones en pequeños grupos de infantería de 2 o 3 personas, pero hay muchos de estos grupos. Su tarea no es tanto entrar en combate y abrirse paso, sino más bien rodear nuestros focos, digamos, de resistencia, ¿sí? Es decir, nuestros puestos, nuestros puntos de apoyo y así sucesivamente, aprovechando que la línea del frente está dispersa, es decir, que no hay una línea de defensa continua. Esto no es es una infiltración así, un filtrarse, escurrirse y así sucesivamente. Evidentemente van a seguir utilizando esta táctica. ¿Por qué? Porque en general la situación de escasez de infantería lamentablemente es bastante relevante de nuestro lado. Como antes, la dirección más caliente sigue siendo Pokrovsk. A diario, al menos una cuarta parte de todos los ataques del ocupante se concentran en esta dirección. El Kremlin quiere conquistar todo el Donbass a cualquier precio. Quieren llegar a las fronteras administrativas de la región de Donetsk, alcanzar el punto de unión de 3 regiones, Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Esto es cuando hablamos de la dirección sur de Donetsk. Quieren ir más allá de la región de Dnipropetrovsk para ocupar más territorio y tener posiciones más fuertes en las negociaciones. Se prestó especial atención a la dirección de Pokrovsk también en la reunión con el presidente de Ucrania, en la que participó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Nuestra atención principal ahora está centrada ante todo en las direcciones de Pokrovsk, Dobropilya, Novopavlivka, Kupiansk, así como en la dirección de Zaporilla.
Durante la reunión se discutieron las necesidades de apoyo adicional para las unidades en estos y otros sectores importantes del frente. Hay tendencias positivas en las zonas fronterizas de Sumy y Kharkiv. Aquí, lo determinante son las acciones activas de los soldados del 225 Regimiento de Asalto, la 71ª Brigada de Cazadores y las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales. En la dirección de Kursk, la aviación ucraniana logró destruir una unidad entera con una serie de ataques. Las bombas aéreas destruyeron el cuartel general y el puesto de mando de la unidad, el punto de base del personal, el equipo de comunicaciones, la guerra electrónica y el equipo de manpads. En esta dirección, el ejército ruso tampoco ha tenido éxito. La mayoría de los objetivos que el Kremlin estableció para la campaña de abril a agosto de 2025 no se han cumplido. De hecho, la ofensiva de verano de Rusia fracasó y entre los rusos se observa cierto cansancio. Así lo informa la publicación Bild. En todo el verano, Rusia solo capturó 1.800 kilómetros cuadrados. Esto equivale aproximadamente al 0,3% del territorio ucraniano. En la región de Donetsk, las tropas rusas intentaron sin éxito tomar Pokrovsk. A pesar de la irrupción en el centro de la ciudad, en agosto, tras 3 semanas, todas las unidades rusas fueron destruidas o capturadas. En la dirección norte, los planes de Vladimir Putin de crear un cinturón de seguridad en las regiones de Chernigov, Sumy y Kharkov también fracasaron. Bajo control ruso quedaron menos de 70 kilómetros de territorio a lo largo de la frontera. En el sur, en las regiones de Jersón y Zaporilla, el frente permaneció estable y el Kremlin se vio obligado a abandonar de hecho sus planes de ofensiva. Actualmente la situación en el frente es estable. El presidente Volodymyr Zelensky está dispuesto a discutir un alto el fuego, pero no una rendición, como exige Putin. Y ahora nos trasladamos a la dirección de Limán y Kupiansk en el frente. El sangriento frenesí del ejército enemigo continúa también aquí. 20 veces el enemigo atacó en la dirección de Limán, intentando avanzar en las zonas de Novomihailovka, Novimir, Zelenaya Dolina, Kolodiasy, Torske, Serebrianka y en las direcciones de Yampol, Sakitnoye, Dronovka y Shandrigalovo. Hasta ahora continúan 9 enfrentamientos armados. Al mismo tiempo, en la dirección de Kupiansk, el enemigo intentó 6 veces romper nuestras posiciones defensivas en la zona de la propia Kupiansk. 4 ataques continúan hasta ahora. No dejan que el enemigo avance arriesgando sus vidas. Esto es Yarkov. Aquí en la primera línea están los combatientes de la Brigada Kartilla. Diariamente repelen los ataques enemigos y contienen a los ocupantes, que lanzan drones contra nuestras unidades. Cómo los defensores ucranianos mantienen la defensa en la dirección de Limán y cómo se preparan para salir al frente, lo contará y mostrará la corresponsal de TSN, Yulia Boyko. Ellos están a pocos kilómetros del enemigo en la dirección de Lipetsk. Los combatientes de la Jartilla repelen diariamente los asaltos enemigos. En la primera línea están los combatientes experimentados. A pesar de su apodo, el estudiante ya se ha convertido en un as en lo suyo. Su primera salida al frente fue a principios de año. Cuando fue la primera salida sentí miedo y no entendía lo que estaba pasando. A esa posición en concreto, esta ya debe de ser la 5ª vez. Yo guío, muestro el camino a quienes son nuevos o a quienes aún no han estado allí. Hoy va a las posiciones con 2 compañeros. Uno de ellos, Abad, sale al frente por primera vez, aunque asegura, estoy listo para el combate. Estamos en modo combativo, listos. Siempre estamos alegres. Aquí, por así decirlo, no hay adaptación. Aquí más bien te preparan para situaciones como las que hay en el frente. No en todos los centros de entrenamiento enseñan cómo es realmente. Dan muchas bases que no corresponden a la realidad actual. Y este es el comandante de la compañía. Su apodo, Zanuda, se lo ganó por su atención a los detalles. Enseña a sus subordinados a no pasar por alto ningún detalle, a prepararse minuciosamente para el combate, y eso les salvará la vida. El comandante de la compañía explica, los novatos primero trabajan en la segunda línea de defensa. Allí aprenden a orientarse, a escuchar la artillería y los drones. Después de que haya estado 2 o 3 veces en posiciones como la segunda o tercera línea, entonces los muchachos pueden ir a las posiciones avanzadas. A las posiciones avanzadas tampoco van solos, sino con alguien que ya ha estado allí, y más de una vez. Los muchachos se sienten orgullosos de ser infantería. Dicen que precisamente la infantería es la base de la defensa. Sin un soldado en la trinchera, incluso un solo enemigo puede abrirse paso hasta nuestras posiciones. Si no hay un infante en la trinchera, uno de 40 se colará, luego otro y después un tercero. Así poco a poco llegarán hasta el propio Yarkov. Y ningún dron podrá ayudar. Por eso la infantería es como la base de la defensa.
En este momento, en la dirección de Lipetsk, los defensores lo están pasando mal. Los rusos intentan abrirse paso todos los días, lanzan drones y soldados, a los que no les importa perder. Atacan tanto en pequeños como en grandes grupos. Pero en vano, dice Sanuda. Van y van en grupos de 5 o 6 personas. Y si se mueven rápido, 1 o 2 logran saltar dentro. Pero incluso les diré esto, no les dejamos afianzarse ni siquiera en su propio cero. Es decir, esa es su segunda o tercera línea, y allí se van acumulando poco a poco e intentan asaltar. Pero en medio año nunca ha pasado que hayan entrado en nuestras posiciones. En esta dirección, los combatientes de la Carta han estado conteniendo al enemigo durante casi un año y llaman a unirse a ellos. Y mientras tanto, la OTAN está llevando a cabo ejercicios militares en las inmediaciones de las fronteras con Rusia, concretamente en Finlandia. Durante más de 2 semanas, soldados europeos y estadounidenses estarán perfeccionando sus habilidades. ¿Qué tipo de ejercicios son exactamente y por qué se realizan cerca de las fronteras de Rusia? De esto trata nuestro siguiente reportaje. En Finlandia han comenzado los ejercicios militares internacionales Southern Griffin 25. En las maniobras participan 1.600 militares de Europa y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Finlandia ya desde principios de agosto declaró que los militares estadounidenses, a partir de la segunda mitad del año 25, participan activamente en ejercicios en territorio finlandés y en el mar Báltico, reforzando allí su presencia militar. Sobre los ejercicios de las fuerzas de la alianza justo en las fronteras de la Federación Rusa, escriben fuentes rusas poco conocidas. Los principales propagandistas de la Federación Rusa, al igual que el Kremlin oficial, guardan silencio. En los últimos años, en Moscú se observa una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de las fronteras occidentales de Rusia. La alianza, al ampliar sus acciones, lo justifica por la necesidad de contener la agresión. La parte rusa ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento del contingente militar del bloque en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado su disposición al diálogo con la OTAN en condiciones de igualdad, siempre que Occidente renuncie a la militarización del continente. En los ejercicios Southern Griffin 25 participan helicópteros de transporte NH-90 y helicópteros ligeros MD-500 que pertenecen al regimiento Whitty, así como cazas F-16 Hornet que están en servicio en las Fuerzas Armadas finlandesas. Además, en las maniobras participarán aeronaves de las Fuerzas Armadas de varios países europeos y de Estados Unidos. Tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Finlandia, para garantizar su seguridad prácticamente se unió a la OTAN de inmediato. Ahora, los ejercicios militares se realizan aquí de manera constante. La Federación Rusa plantea periódicamente la posibilidad de un escenario de confrontación armada con la OTAN y con los nuevos países que se han unido a la alianza. Se trata respectivamente de Suecia y Finlandia. Recordemos al menos aquellos acontecimientos cuando apareció la llamada Carta de posibles reclamaciones territoriales de la Federación Rusa hacia varios países bálticos. Además, se trataba de un posible control ruso sobre la isla sueca de Gotland. Estos ejercicios forman parte de la implementación del Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la defensa entre Helsinki y Washington, según el cual la parte estadounidense tendrá acceso a 15 instalaciones militares finlandesas. En una entrevista reciente, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que la militarización y la preparación de Finlandia para una posible invasión continuarán mientras la guerra en Ucrania no haya terminado. Como siempre he recalcado, no podemos hacer nada respecto a nuestra geografía. Tenemos una historia con Rusia y tendremos un futuro con Rusia, pero hoy, por supuesto, las relaciones son muy complicadas. De hecho, no existen debido a la guerra, pero algún día, cuando la guerra termine, sin duda se construirán nuevas relaciones. Finlandia restablecerá relaciones con Rusia solo después de que termine la guerra con Ucrania. Putin unió a Europa, amplió la OTAN incorporando a Finlandia y Suecia y de hecho aumentó el gasto en defensa de la OTAN del 2 al 5%. La Federación Rusa ha declarado en repetidas ocasiones sus reclamaciones territoriales y la protección de la población rusoparlante en los países bálticos y más allá. Por eso Finlandia y otros países que comparten frontera con el Kremlin actúan de manera preventiva. Por ahora, el principal recurso militar de la Federación Rusa está concentrado en la guerra en Ucrania. Se mencionan diferentes fechas, por supuesto el año 26 y fechas posteriores, por lo que en consecuencia los países de la OTAN
y en particular los vecinos más cercanos, los países que limitan con la Federación Rusa o los vecinos más próximos, intentan reponer en consecuencia su arsenal con aquellos tipos de armamento que les permitan hacer frente activamente a una posible agresión rusa. Recientemente, Estados Unidos trasladó 3 bombarderos B-1B a Noruega para ejercicios de la OTAN con el fin de practicar la cooperación con los aliados, comprobar la preparación para el combate y llevar a cabo una serie de misiones conjuntas. Los ejercicios Southern Griffin 25 en la frontera con Rusia se llevarán a cabo hasta el 12 de septiembre. Y ahora ha llegado el momento de analizar la situación operativa en la dirección de Siversk del frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Siversk, nuestros defensores detuvieron con éxito 3 ataques cerca de Fedorivka, Grigorivka y en dirección a Siversk. Un enfrentamiento sigue en curso hasta ahora. El colapso de la gasolina en Rusia ha llegado incluso a Moscú. La explosión en el oleoducto Ryazan-Moscú detuvo el suministro a la capital de Rusia. Todos los detalles literalmente en un minuto. Pero también hay noticias preocupantes. El ejército ruso por primera vez desde el inicio de la guerra ha entrado en la región de Dnipropetrovsk. Además, los rusos presentaron la llamada propuesta de paz para la región de Donetsk. Así lo informó Witkov. Veamos todos los detalles ahora mismo. Valientes ucranianos. En el ardiente Pokrovsk, un hombre destruyó un dron ruso con sus propias manos. Sin ningún equipo especial, logró inmovilizar el dron y hasta quitarle el explosivo. Después de eso, el dron comenzó a echar humo y probablemente se incendió. Mientras tanto, los ocupantes de Putin continúan atacando cínicamente a la población civil. Solo durante la semana, las tropas rusas lanzaron casi 2.000 drones sobre la región de Jersón. A lo largo de la carretera Jersón-Nikolaev se observa una alta actividad de drones enemigos. Se ha instado a los residentes a no desplazarse por esta ruta. Esto es un elemento de presión político-militar sobre el liderazgo de Ucrania. La Federación Rusa, al comprender la falta de perspectivas para llevar a cabo una operación de desembarco a gran escala con el objetivo de capturar Jersón y el territorio de la región de Jersón controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha recurrido a la táctica del terror contra la población civil. De este modo, la Federación Rusa quiere demostrar en las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania que reclama todo el territorio de la región de Jersón. Pero los drones también hicieron una visita a los rusos. Ya en la mañana del 26 de agosto, se escucharon explosiones en la Crimea temporalmente ocupada. La estación de tren Urosainaya, en el asentamiento de Krasnogvardeyskoye, pudo haber estado bajo ataque. Además, el objetivo de los drones sigue siendo el sector más importante de la economía de Putin, las refinerías de petróleo. En general, Ucrania ha eliminado al menos el 17% de la capacidad de refinación de petróleo rusa, informa Reuters. En algunas regiones del país ha surgido una escasez de gasolina. La Federación Rusa, un país gasolinera, toma la decisión sin precedentes de prohibir la exportación de gasolina y diésel. Cabe destacar que, según datos rusos, el precio mayorista de la gasolina A95 ha aumentado un 50% desde principios de año. Cabe señalar que, como resultado de la detención parcial o total de las refinerías de petróleo de la Federación Rusa, esto ha tenido un impacto muy serio en el presupuesto del país ocupante. Según los economistas rusos, el déficit presupuestario se sitúa en torno a los 60.000 millones de dólares. Esto representa aproximadamente el 2,2% del PIB. Pero en Moscú, en lugar de pensar en proteger las refinerías, buscan a quién culpar. En el Kremlin encontraron a quién culpar por el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania irrumpieran en la región de Kursk. En Rusia detuvieron a varios funcionarios de la administración de 3 regiones fronterizas con Ucrania. Intentan culparlos de todos los pecados capitales. Esta es una táctica favorita de Rusia, especialmente del sistema de seguridad ruso, encontrar un chivo expiatorio. De este modo, el liderazgo político de la Federación Rusa en realidad traslada toda la responsabilidad por los fracasos en la organización de la defensa de las regiones fronterizas a la administración directa de dichas regiones. Cabe señalar que a la administración de la región de Kursk se le acusa de malversar fondos destinados a la construcción de la llamada línea de defensa, es decir, la línea defensiva, por un monto aproximado de 1.000 millones de rublos.
Mientras tanto, la administración de Trump aprobó la venta a Ucrania de más de 3.000 misiles aire-aire ERAM, con un alcance de vuelo de entre 250 y 450 kilómetros. Asimismo, hasta agosto de 2025, 16 países participantes en la iniciativa checa para el suministro de municiones ya han entregado a Ucrania más de 1 millón de proyectiles. El objetivo es entregar alrededor de 800.000 más. Podemos decir que la iniciativa checa permitió a las fuerzas de defensa de Ucrania reducir el coeficiente de superioridad de fuego, que antes estaba varias veces a favor de los ocupantes rusos. Si al inicio de la invasión rusa el coeficiente de superioridad de fuego era de 1 a 15, en este momento es de 1 a 2 a favor de la Federación Rusa. Como vemos, tanto la iniciativa checa como la iniciativa de los países de la UE han jugado un papel clave en el suministro de proyectiles de artillería para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ya se sabe que la 30ª reunión del Grupo de Contacto sobre Ucrania, Ramstein, se celebrará el 9 de septiembre en Londres. Sin embargo, la agenda aún no se ha hecho pública. Esto es ante todo una señal política para la Federación Rusa. Occidente no está cansado de Ucrania y, en consecuencia, los países occidentales están dispuestos a seguir prestando tanto ayuda militar y técnica como financiera a la parte ucraniana en el contexto de la defensa contra la agresión rusa. En segundo lugar, la cooperación militar y técnica. Después de cada reunión de Ramstein, se toman decisiones concretas sobre la prestación de ayuda militar y técnica, teniendo en cuenta las realidades y la situación en la línea de contacto. El formato Ramstein fue creado en marzo de 2022 por Estados Unidos como una plataforma para coordinar la ayuda militar a Ucrania, con la participación de más de 50 países. Y ahora vamos a discutir la situación operativa en la dirección de Novopavlovsk en el frente. El ejército del Kremlin, una vez más, actúa según su costumbre. En la dirección de Novopavlovsk, nuestros defensores detuvieron 15 ataques en las zonas de los asentamientos de Filia, Ivanivka, Voskresenka y en dirección al asentamiento de Sichneve. Hasta ahora continúa un enfrentamiento armado. Paralelamente, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando con precisión quirúrgica los objetivos militares en territorio ruso. De lo más reciente, los drones volvieron a atacar la refinería de Novokuybishevsk en la ciudad de Samara. Además, tras un ataque de drones en la región de Krasnodar, está ardiendo la refinería de Afipsky. También se escucharon explosiones en la Crimea temporalmente ocupada. Los combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales llevaron a cabo acciones especiales en el territorio de Crimea, como resultado de las cuales se inutilizaron instalaciones logísticas. Precisamente estas instalaciones aseguraban el funcionamiento y el suministro militar de las unidades del ejército ruso. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Decenas de muertos, entre ellos 4 niños. El terror de Putin continúa. Rusia llevó a cabo un ataque masivo contra Ucrania. Durante la noche, las tropas enemigas atacaron Kiev con drones, misiles balísticos y misiles de crucero. Los ocupantes lanzaron casi 600 UAV de varios tipos y 31 misiles. Una vez más, los edificios residenciales fueron blanco de los terroristas. El ejército de ocupación también realizó un ataque dirigido contra el material rodante de pasajeros civiles. El terror contra la población civil es el último elemento de presión militar y política del liderazgo ruso, tanto sobre Estados Unidos como sobre Ucrania, con el objetivo de imponer su propia visión del fin de la guerra en Ucrania. Pero en Rusia también fue una noche muy ruidosa. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacan objetivos militares en territorio ruso, en particular la refinería de petróleo de Afipsky en la región de Krasnodar y la refinería de Kuybyshev en la región de Samara. Caramba, la hicieron explotar. Uf, está ardiendo.
también hubo explosiones en la Crimea temporalmente ocupada. En las redes se informó sobre un ataque de alrededor de 200 drones. En particular se escucharon y observaron explosiones en Sebastopol, Eupatoria, en la zona del aeródromo de Belbek, Saki y en otros lugares. Además, en el mar de Azov, cerca de la Crimea temporalmente ocupada, las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron un pequeño buque lanzamisiles ruso del proyecto Buyan M. Como resultado de los ataques, el barco ruso, que se encontraba en la zona de posible lanzamiento de misiles Kalibr, sufrió daños y se vio obligado a abandonar el área de servicio de combate. En la línea de contacto de combate, el enemigo también está sintiendo la presión. Drones kamikaze ucranianos del batallón Korsar realizaron ataques precisos contra el equipo de los ocupantes en la dirección de Pokrovsk. Como resultado del ataque se destruyó un tanque ruso y varias motocicletas. Y en la dirección de Zaporilla, las Fuerzas Armadas de Ucrania entablaron un combate directo con armas de fuego contra los ocupantes y eliminaron a los asaltantes rusos. Los francotiradores del Centro 144 de las Fuerzas de Operaciones Especiales dejaron a un lado sus rifles y, armados con granadas y ametralladoras, comenzaron a repeler el avance y limpiar las trincheras. Y en general, la ofensiva de verano de Rusia en Ucrania ha fracasado, según informa la prensa occidental. La mayoría de los objetivos que los rusos intentaron alcanzar entre abril y agosto de 2025 siguen siendo inalcanzables. Esos planes del liderazgo político ruso para la campaña de verano y no para la ofensiva de verano, como informa Gil, realmente fracasaron por completo. Se trata de los planes del liderazgo político ruso para crear las llamadas zonas de amortiguamiento con una profundidad de avance de hasta 20 kilómetros en los territorios de las regiones de Sumy, Kharkov y Dnipropetrovsk. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania han neutralizado completamente estas amenazas a la integridad territorial de nuestro país. Al no tener éxitos, los propagandistas rusos difunden otro bulo sobre la supuesta preparación por parte de Ucrania de provocaciones con el uso de sustancias peligrosas en la zona de combate en el Donbass. El objetivo de esta operación propagandística es desacreditar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y al liderazgo político ucraniano, intentando acusarlos de violar los compromisos internacionales asumidos y ratificados respectivamente por el Parlamento ucraniano. Se trata de crímenes de guerra y de las reglas y normas de la conducción de la guerra. Bueno, verdaderamente no se puede esperar absolutamente nada nuevo ni nada humano de los inhumanos, de los despiadados y crueles inhumanos de Putin. Eso es todo por hoy. Pero muy pronto, en el programa Front News, habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Volodymyr Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.